Buenas noches. El Gobierno sigue sin tener claros cuáles son sus socios preferentes para negociar los presupuestos. El reloj corre y las cuentas públicas deberían llegar al Congreso en las próximas semanas, pero los socios de PSOE y Podemos difieren en el quién antes de hablar del qué. Carmen Calvo inició ayer una ronda de contactos con los diferentes partidos y ojo porque Iglesias hará la suya propia con citas con republicanos y abertzales. No es la primera vez que hay diferencias entre ellos, por más que se empeñen en negarlo. Salen los titulares o los recortes de prensa respecto a esa materia. A continuación le preguntan a otro ministro y habla sobre lo publicado, no exactamente sobre lo que ha dicho el ministro, porque no ha habido ocasión de poder escucharlo. Por eso digo que no aprecio contradicción entre ambas cuestiones. Se refiere Montero al hecho de que José Luis Escrivá anunciase la intención de acabar con las jubilaciones anticipadas y a los días Yolanda Díaz mostrase su voz discordante. Dice la portavoz del Gobierno que no hay contradicciones y que hay que comprender que no hablan entre ellos y se refieren a simples recortes de prensa. Da a entender que ni siquiera hablan entre ellos para llevar un camino común. El Gobierno presenta la nueva ley de memoria histórica. Contemplará la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, la creación de una fiscalía para asuntos de memoria histórica o que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan acceder a la nacionalidad española. También habrá multas de hasta 150.000 euros, una norma que avanza la senda revanchista que ya abrió la ley aprobada por el Gobierno socialista de Zapatero. El Valle de los Caídos quedará en el futuro con la resignificación que estudiaremos como un cementerio civil. El PSOE alienta una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. Esta mañana Ángel Gabilondo, en su discurso de réplica a la presidenta durante el debate sobre el estado de la región, ha vuelto a esgrimir la posibilidad de impulsar una moción contra ella. El socialista se ha dirigido al resto de grupos, también a Ciudadanos y a Vox, para hacer caer el actual Ejecutivo regional. Ya han comenzado en nuestro país los ensayos clínicos de la vacuna contra la COVID. Ayer lo hicieron en Santander, hoy lo hacen en 2 hospitales madrileños, en La Paz y en La Princesa. Más de 190 personas a las que se va a administrar esta vacuna de la farmacéutica Janssen. Los incendios en California y Oregón arrasan la costa oeste de Estados Unidos. Decenas de incendios forestales siguen causando estragos y al menos 35 personas han fallecido. Otro 500.000 se han visto obligadas a abandonar sus hogares para huir de los incendios. Se ha calcinado un terreno equiparable al de Asturias y Cantabria. El Gobierno inicia el camino de la nueva ley de memoria histórica por la que pretenden convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil o la legalización de la Fundación Francisco Franco. Es el principal asunto que ha copado el Consejo de Ministros de esta mañana y que posteriormente ha anunciado Carmen Calvo. La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado las principales líneas de esta norma, una de ellas que habrá multas de hasta 150.000 euros. El Valle de los Caídos quedará en el futuro con la resignificación que estudiaremos como un cementerio civil, protegido por el patrimonio nacional, donde las más de 30.000 víctimas de los 2 bandos de la guerra tengan paz y respeto por parte de todos, sus familias también, para la recuperación de quienes así lo precisen, de quienes así lo deseen, para su propia paz familiar. El Partido Popular por el momento no ha aclarado cuál será su postura cuando esta ley llegue a la Cámara Baja. Sin embargo, sí ha querido mantener una mirada crítica, ya que consideran que Moncloa vuelve a hablar de Franco para evitar hacerlo de otros asuntos. Javier Maroto ha reprochado al Ejecutivo que sigan mirando al pasado con todo lo que está sucediendo en el presente. Sin duda, es un asunto que no puede quedarse en el olvido, pero es un hecho cierto que cada vez que Sánchez y el gobierno de Sánchez están en problemas, sacan el espantojo de Franco, si no es el Pazo es el féretro y si no son el Valle de los Caídos, para ver si así ponen la atención de todo el mundo en esto. Moncloa sigue con la batalla ideológica mientras tiene otro gran asunto pendiente que no es otro que el de los presupuestos. El quién está posicionándose mucho antes del qué y las actitudes diferenciadas de ambos socios de gobierno están haciéndose notar. A mediados de octubre se espera tener un primer borrador y sigue debatiéndose si mirar hacia Ciudadanos o, por el contrario, dialogar y negociar preferentemente con el bloque de la moción de censura que llevó a Sánchez al poder.
Es Carmen Calvo la encargada de reunirse con todos los portavoces parlamentarios para tener un acercamiento de posturas, o lo era, porque Pablo Iglesias ha preferido hacer su propia ronda de contactos. El dirigente de Podemos se ha citado con Esquerra y con Bildu para seguir su jugada y allanar el apoyo de estos a las cuentas públicas. Encuentros en paralelo que ponen de manifiesto los intereses a seguir de cada uno, aunque desde ambos bandos prefieren enmascararlo de absoluta normalidad. El señor Pablo Iglesias sabemos que tiene en este caso pues distintas reuniones con otras fuerzas políticas, porque también, como usted comprenderá, nosotros pues trabajamos en equipo y somos un gobierno de coalición y trabajamos todos en equipo. Saben quién se encargará en este caso de las reuniones de presupuestos generales del Estado, que será la ministra de Hacienda, y los demás lo que estamos es pues apoyando y luchando para que esos presupuestos generales del Estado lleguen cuanto antes y tengan el mayor respaldo posible. Para eso trabajamos todos, le aseguro que yo también. Lo enmarcaría dentro de la normalidad en la cual pues los ministros se reúnen con grupos parlamentarios. No es nada que no sea habitual. Quiero decir, si es necesario o no, no entro, es habitual. Las discrepancias son la tónica habitual de las relaciones entre ambos socios. Hace unos días, José Luis Escrivá apostaba por evitar las jubilaciones anticipadas y a las horas la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconocía que estaba en completo desacuerdo. Una disparidad que para la portavoz María Jesús Montero no es tal. Y, por tanto, no aprecio contradicción entre las palabras que pronunciaron ambos ministros. En cualquier caso, saben ustedes que normalmente cuando habla uno de los compañeros salen los titulares o los recortes de prensa respecto a esa materia. A continuación le preguntan a otro ministro y habla sobre lo publicado, no exactamente sobre lo que ha dicho el ministro, porque no ha habido ocasión de poder escucharlo. Por eso digo que no aprecio contradicción entre ambas cuestiones. Una se refiere a aproximar la edad real a la edad legal y otra se refiere a prolongar más allá de lo que hoy por hoy es la edad legal. Esta semana también se plantea la inhabilitación de Quim Torra. Pasado mañana jueves el Supremo va a juzgar al dirigente autonómico por negarse a retirar las pancartas a favor de los golpistas encarcelados de las instituciones públicas. Si el Supremo ratifica la condena, Torra será inhabilitado y deberá dejar el cargo, algo que podría conocerse en unas semanas, pero que desde la Generalitat no espera. És que nosaltres ara no estem centrats en aquesta inhabilitació. Nosaltres considerem que seria un error gravíssim que s'acabés inhabilitant el president de la Generalitat de Catalunya pel fet de defensar la llibertat d'expressió i, per tant, doncs, com a govern, primer de tot, estem al costat del president, un president que s'enfronta a una inhabilitació, repeteixo, per defensar la llibertat d'expressió. Cambiamos ahora de asunto porque ayer a última hora conocíamos que la Fiscalía se oponía a la investigación de una veintena de querellas contra el Gobierno por la gestión del coronavirus. Además, un informe de más de 300 páginas opta por dar carpetazo a todas ellas, valorando además que la actuación del Ejecutivo fue correcta en todo momento. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha salido al rescate de Pedro Sánchez. Este lunes se entregaba un informe a la Sala de lo Penal de este órgano. Contenido: pedir que ni siquiera se admitan a trámite la veintena de querellas que han venido presentándose desde el inicio del estado de alarma contra el Gobierno por su gestión de la pandemia del COVID-19. La Fiscalía sostiene que la respuesta del Gobierno fue idónea y razonable para contener la pandemia. El análisis de los fiscales que intervienen en los informes se centra en los delitos más denunciados, que además del presuntamente cometido contra los trabajadores son el de muerte o lesión por imprudencia, prevaricación administrativa y omisión de socorro. La Fiscalía dice que no se encuentran indicios de que la actuación del Gobierno, en especial la del ministro de Sanidad, Salvador Illa, o el presidente Pedro Sánchez, pueda incardinarse en ninguno de los delitos denunciados. Otros delitos que también figuran en las querellas son los de falsedad y hasta de genocidio, según las mismas fuentes. Tampoco encuentra la Fiscalía indicios de la comisión de estas conductas criminales. Entre unas y otras querellas se mezclan acciones presentadas por sindicatos médicos, de consumidores, partidos políticos como Vox, todos ellos en calidad de acusación popular, pero también las instadas directamente por familiares de víctimas de la pandemia por coronavirus en calidad de acusación particular.
En total presentaron querella a 19 colectivos, si bien está pendiente un informe similar, mucho más extenso, en relación con otras casi 40 denuncias también por hechos considerados delictivos en relación con la gestión del COVID, aunque estas acciones no presentaban contra personas concretas. Para cerrar el paso a estas querellas, la Fiscalía no ha reunido a los fiscales de Sala del Supremo, como suele ser habitual, sino que se ha limitado a un informe del teniente fiscal Navajas, próximo a su jubilación, secundado por otros 3 fiscales del ámbito izquierdista. El coronavirus continúa propagándose por todo el mundo y más de 6 meses después de que comenzase, las cifras siguen sin ser claras ni fiables. Funerarias, expertos, comunidades y jueces han dado pruebas de que los balances no contabilizan casos porque a un gran número de fallecidos no se les ha hecho ninguna prueba. Conocer los datos reales es algo que exigen desde muchos ámbitos. En el político, el Partido Popular. Critican no saberlo todavía e insisten en que el Gobierno debe dar explicaciones. No tiene interés en saber cuál es el número real de muertos y en transmitírselo a los españoles. No lo digo yo, lo dijo el propio presidente del Gobierno cuando se le preguntó por esta cuestión. En un momento dado dijo, bueno, es que todavía no ha finalizado la pandemia. Una vez que se han cumplido 6 meses de la declaración del estado de alarma, hemos solicitado una comisión de investigación parlamentaria para que se diluciden las responsabilidades políticas por las graves negligencias, retrasos y errores en la gestión de la pandemia, en términos sanitarios, en términos económicos. Pero la consecuencia en el campo económico también es terrible. Hay cerca de 7 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden. 6 millones largos, para ser más exactos, una vez que algunos de los afectados por los ERTEs han vuelto a recuperar su trabajo. Pero de esos casi 6 millones de desempleados, están 3.800.000 parados, ya venían de atrás, 3.600.000 antes de esta crisis. Hay 800.000 que siguen en ERTEs, de los cuales hay todavía alguno que no ha cobrado su prestación desde que se declaró la pandemia. La Comisión de Investigación sobre la Gestión del Gobierno en el Congreso tendrá el respaldo de Vox. La formación de Santiago Abascal ha confirmado esta postura después de conocer que la Fiscalía de Dolores Delgado ha rechazado todas las querellas contra el Ejecutivo. Respecto a la Fiscalía General del Estado, ¿qué le vamos a decir? ¿La Fiscalía de quién depende? Pues eso, como ya dejó en su momento el presidente del Gobierno, la Fiscalía, lamentablemente, ya no es la Fiscalía General del Estado, sino que es la Fiscalía General del Gobierno y, por tanto, no nos sorprende en absoluto que tome decisiones amparadas en el mejor interés del Gobierno en lugar de hacerlo en el mejor interés del Estado. Respecto a la iniciativa o posible iniciativa del PP de buscar responsabilidades políticas en la gestión de la pandemia, pues no me parece poco razonable. Los republicanos han reconocido que el Gobierno no lo ha hecho bien con la crisis sanitaria, llegando tarde y mal, pero no consideran que sea un motivo suficiente para justificar esa actitud del Partido Popular. Gabriel Rufián les echa en cara querer usar la pandemia con motivos partidistas. Desde el minuto cero, el Partido Popular ha intentado hacer de la gestión de esta crisis sanitaria, humanitaria, social, económica, un arma arrojadiza, ¿no? Intentar echarse a la cabeza o echarnos entre nosotros a la cabeza el virus. Evidentemente, el Gobierno cometió errores, el Gobierno principalmente llegó tarde y mal a muchas decisiones. Nosotros hemos sido críticos, también constructivos, y creo que en este caso el ministro de Sanidad, el señor Illa, ha sido el ministro que más veces ha comparecido en rueda de prensa de la historia. Tanto PSOE como Podemos prefieren seguir con la estrategia de hablar y atacar al Partido Popular. Continúan intentando tapar sus escándalos con el caso Kitchen. Desde la bancada morada afirman que es una trama que salpica a la actual cúpula de Génova 13 y en concreto a Pablo Casado. Las excusas, no vale decir que yo era diputado por Ávila. Pablo Casado es el presidente del Partido Popular y a todas luces, según apuntan los indicios, la secretaria general del Partido Popular y el entonces presidente conocían esta operación. Por lo tanto, hablamos de política de partido y no de casos individuales. Tenemos ya conexión con Eduardo Inda, director de OK Diario. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde OK Diario. La operación Kitchen vuelve a golpear a la anterior cúpula del PP con Mariano Rajoy a la cabeza. ¿Veremos finalmente al expresidente sentado en el banquillo?
Pues de momento no, porque de momento los indicios recabados por la policía y por los fiscales y el juez no apuntan en esa dirección, es decir, no hay indicios sólidos como para citar como imputado a Mariano Rajoy, y de momento tampoco como testigo, pero yo estoy absolutamente convencido de que con el tiempo Mariano Rajoy tendrá que comparecer ante el juez García Castellón, ante el titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, como testigo, como mínimo, entre otras razones porque nosotros desvelamos esta historia. Y nosotros tenemos meridianamente claro, por lo que nos han contado durante todo este tiempo nuestras fuentes, que Mariano Rajoy estaba al tanto de lo que se estaba cociendo para intentar encubrir, en fin, los delitos de financiación ilegal, cohecho, etcétera, etcétera, que se habían cometido en la cúpula del Partido Popular. Y además la lógica más elemental indica que así como Pablo Iglesias obviamente es el máximo responsable de la caja B de Podemos y de todas las mangancias de Podemos, a nadie se le escapa, a nadie con dos de frente que en una organización tan jerarquizada, tan piramidal, bueno, como son todos los partidos en España, como es el Partido Popular, una operación de este tipo se hiciera sin la autorización de Mariano Rajoy. Eso es física y metafísicamente imposible, y desde luego es del género tonto sostener lo contrario, y choca con la lógica más elemental. Desveláis hoy que la Audiencia Nacional precisamente no le va a llamar como testigo y que tampoco le va a imputar por este caso de los fondos reservados. Bueno, de momento por la investigación y por lo que por las pesquisas que han hecho tanto la policía como los fiscales como el juez en estos 2 años y medio, nosotros destapamos el escándalo en octubre del año 2018. Lo que está claro es lo que decía en la anterior intervención, y es que los indicios que hay contra Mariano Rajoy en estos momentos son tan flojos, tan poco sólidos, que impedirían en condiciones normales y en derecho citarle como imputado y tampoco como testigo. Pero yo digo, creo y vaticino que no le quedará más remedio al juez García Castellón, al magistrado de la Audiencia Nacional, que citar a Mariano Rajoy, al menos como testigo, más pronto que tarde. Todo apunta a que Fernández Díaz y Cospedal serán imputados, pero no llama la atención que los fiscales obvien a Soraya Sáenz de Santamaría, que fue la que puso a Francisco Martínez. Bueno, hay que decir que Soraya Sáenz de Santamaría era la jefa moral de Francisco Martínez, porque es la que lo puso de número 2 de Interior. Era una persona de la absoluta confianza de Soraya Sáenz de Santamaría, pero es que además varios de los SMS que han salido dicen que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, que entonces dirigía Félix Sáenz Roldán, participó en esta operación de encubrimiento de delitos, de espionaje a Luis Bárcenas, de cohecho, de malversación de caudales públicos, de prevaricación. Y si participó el CNI, habría que citar como imputada a Soraya Sáenz de Santamaría por una sencilla razón, porque el jefe operativo, el director del servicio del Centro Nacional de Inteligencia era Félix Sáenz Roldán, pero la jefe, la máxima responsable del CNI era Soraya Sáenz de Santamaría. Por eso me extraña que no esté citada como imputada, pero quizá tenga que ver en eso el hecho que los 2 fiscales que llevan el caso Villarejo son personas próximas al CNI y a lo mejor pues deliberadamente no quieren hacer daño a Soraya Sáenz de Santamaría, lo cual a mí me resulta, en términos legales y democráticos y de Estado de Derecho, me suena y me resulta muy grave. ¿Considera que realmente el PP de Casado está gestionando bien este asunto? Es decir, ¿está dañando a la actual cúpula de Génova 13? Bueno, yo creo que la ciudadanía tiene bien claro que una cosa es el PP de Mariano Rajoy, que tiene 65 años, otra cosa es el PP de Aznar, que tiene 67, y otra cosa es el Partido Popular de Pablo Casado, que tiene 39 años o 38. Hay que decir que cuando se produjo este espionaje, esta operación de gasto ingente de fondos reservados para ocultar los delitos cometidos por la cúpula del PP,
Pablo Casado tenía exactamente 32 años, no sé si los había cumplido, si tenía 31 o 32, él es del año 81, pues salen muy rápidamente las cuentas. Esta operación se hace en el 2013, es decir, que Pablo Casado no pintaba nada en el Partido Popular, y Teodoro García Egea, que es el secretario general del Partido Popular, tenía entonces 27 años y no lo conocían pues ni en su casa. En fin, nadie que nos esté viendo sabía quién era Teodoro García Egea en el año 2013 y mandaba en el Partido Popular pues lo mismo que yo en la NASA, vamos, cero patatero. Pero lo que nadie reconoce a Pablo Casado es que, pese a las tremendas presiones que tuvo para meter en las listas electorales de las generales del año pasado tanto a Francisco Martínez como a Jorge Fernández, pues decidió no hacerlo, y eso es mérito de Pablo Casado y de Teodoro García Egea. Yo, de todas formas, espero, confío y deseo que no espere a la llegada del juicio oral para prescindir de cualquiera de las personas que vayan a ser imputadas, porque todo lo que tarde en suspenderlas de militancia pues será un tiempo de agonía para el PP, y el PP, pues en fin, las agonías electoralmente nunca le han venido muy bien. Eduardo, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Sanidad comunica 9.400 casos de coronavirus y España ya supera los 30.000 fallecidos según el recuento oficial. Un escenario en el que los laboratorios de todo el mundo trabajan a contrarreloj para evitar un escenario todavía más catastrófico. En nuestro país ya ha arrancado el primer ensayo de una vacuna. Alberto Soto. Sí, ayer comenzó ese estudio en Santander con una muestra de 40 voluntarios. Hoy lo hace en la Comunidad de Madrid, en concreto en 2 hospitales, en La Paz y en La Princesa. Ambos aportan 75 personas cada uno, 75 voluntarios a los que se les va a administrar 2 dosis de esta vacuna desde hoy hasta el próximo 22 de septiembre. Una muestra que, dicen los expertos, servirá para determinar cuál es la dosis adecuada y también ver si tiene algún efecto secundario. Por ello se va a realizar un control muy estricto. Los voluntarios tendrán que ir anotando en un diario cuáles son sus síntomas, si es que algún día los tienen, y también su temperatura. Las autoridades, los expertos, siguen diciendo que aunque el cupo de los jóvenes esté lleno, entre los 18 y 55 años ya está completo, el cupo de los más de 65 aún está abierto. Hacen falta voluntarios. Los únicos requisitos son no haber pasado el coronavirus, no tenerlo en estos momentos, obviamente, y tampoco tener ningún tratamiento ni una medicación habitual que pueda interferir en el proceso. De momento serán en varios grupos y también con varias técnicas. Vamos a probar 10 grupos diferentes de tratamiento. Hay 3 niveles de dosis, algunos sujetos van a recibir una dosis baja, otros una dosis media y otros una dosis alta. Va a haber un grupo que va a recibir placebo, y luego de estos grupos a unos se les repite la vacunación al mes, a otros a los 2 meses y a otros a los 3 meses. De esta forma vamos a conseguir evaluar cuál es la pauta y la dosis más adecuada para conseguir una buena respuesta inmunológica, tanto humoral como celular. Los profesores vascos paran para reclamar más seguridad en las aulas y más docentes. La primera jornada de clase para la enseñanza no universitaria está resultando complicada, ya que muchos de los docentes se han sumado a la huelga convocada por los sindicatos para protestar por lo que consideran un retorno a las aulas precipitado e improvisado por parte del Departamento de Educación. El País Vasco no es la única región, la única región que ha comenzado el curso escolar sin el profesorado extra contratado en los centros, y por tanto la respuesta al paro convocado ha sido bastante elevada. Según los datos ofrecidos por las centrales, 7 de cada 10 han secundado estas movilizaciones. El dato que manejamos es un seguimiento del 65%. Y decir también que el Gobierno vasco estos últimos días lo que ha hecho de alguna manera es intentar desactivar nuestra huelga, intentar desactivar nuestras reivindicaciones con unos servicios mínimos abusivos, sobre todo en esos colectivos que son esenciales, como las limpiadoras, el 100%, donde les han negado totalmente el derecho a movilización. La pandemia ha supuesto un verano complicado para el sector turístico y por ende para las aerolíneas. Hace unos días les contamos cómo la afluencia de viajeros en los aeropuertos de Madrid y Barcelona se había reducido hasta un 70% en comparación con agosto del año pasado. Después de un verano tenso, el horizonte de los próximos meses también se plantea empañado para estas compañías. Piden que se prorroguen los ERTEs y medidas de liquidez.
Las compañías aéreas prevén un invierno muy complicado para el sector debido a la crisis originada por la pandemia del coronavirus. De cara al invierno todavía hay poca visibilidad porque ahora mismo las compañías están planificando mes a mes, pero por ejemplo el mes de septiembre en el que estamos apenas se van a operar el 40% de los vuelos, pero es bastante probable que los niveles de demanda sean todavía inferiores a los del verano. Y por ello han pedido al Gobierno adoptar un plan de ayudas de forma inmediata para lograr salvar el verano. Y ese plan, en primer lugar, debería contemplar medidas adicionales de liquidez para garantizar que las compañías pueden sobrevivir. Debería contemplar, por supuesto, también que los ERTE se deberían de extender más allá del 30 de septiembre y al menos hasta la temporada de Semana Santa de 2021. Y debería contemplar también, en nuestra opinión, un plan más ambicioso de bonificación de tarifas aeroportuarias. El sector aéreo es el más afectado por los ERTE. De hecho, más del 80% de su plantilla que se encontraba inmerso en este tipo de expedientes en el estado de alarma sigue estándolo hoy en día. Y hay todavía muchos puestos de trabajo en juego. En 2020 es probable, ¿no?, pues que se pierdan más del 50% del tráfico de pasajeros y que eso podría implicar hasta unos 15.000 millones de euros, ¿no?, en España nada más, de menos facturación del sector y que estarían en riesgo alrededor de 1 millón de puestos de trabajo. En agosto solo voló un 30% de los pasajeros que lo hicieron en 2019 y se registraron un 55% de operaciones respecto a las del año anterior, mientras que en julio lo hizo el 24% de pasajeros de hace un año, mes en el que se operaron el 40% de vuelos de 2019. La Comunidad de Madrid podría estar acercándose cada día más a una moción de censura. Ángel Gabilondo ha alegado a todos los partidos políticos y también a Vox y a Ciudadanos para que retiren su apoyo a Díaz Ayuso. Desde luego todo ha estado sostenido en una inconsistencia y su gobierno es un gobierno fallido. Porque si de lo que se trataba era de reformar, no digamos de transformar o de regenerar la Comunidad de Madrid, no se ha hecho nada relevante. Fallido e inconsistente. Bien desde el principio lo dijimos. Madrid necesita un cambio de gobierno y un cambio en el modo de gobernar y de sus políticas, y lo reiteramos. La alianza que sostiene el actual gobierno no ha propiciado este cambio necesario. Entre incertidumbres y titubeos, se ha quedado finalmente sin abordar la tarea. ACS cierra la venta a Galp de sus proyectos de fotovoltaica en España. El grupo ha formalizado la venta del 75% del capital de la sociedad, que aglutina sus participaciones en proyectos de energía fotovoltaica en España con una potencia de 2.930 megavatios. Así lo comunicó al mercado en enero y ahora informa de que ha obtenido los permisos regulatorios pertinentes. La compañía portuguesa desembolsará más de 325 millones de euros. La operación incluye tanto los paquetes fotovoltaicos actualmente en funcionamiento como los que se esperan que se vayan desarrollando y se pongan en funcionamiento durante lo que queda de 2020 y los próximos 3 años. ACS afirma que el valor total de empresa que espera alcanzar es del entorno de 2.200 millones de euros. Y nos vamos ahora a página internacional porque California sigue ardiendo sin control. Desde que se declarasen los últimos incendios, 35 personas han fallecido. Otros miles de personas se han visto obligadas a dejar sus viviendas para poder escapar de las llamas. También, para que se hagan una idea, el territorio que se ha quemado supone la extensión de Asturias y Cantabria. Es gran parte del oeste de Estados Unidos y también que los cielos se han teñido de naranja y la calidad del aire ha empeorado, mientras que decenas de miles de personas, como decíamos, han tenido que abandonar sus viviendas. Y Bélgica va a estudiar si la pena de Valtònyc por injurias a la corona se ajusta al derecho de la Unión Europea. El Tribunal de Apelación de Gante ha sido el órgano que ha planteado ahora la cuestión, algo que va a implicar que se demore aún más la decisión sobre la posible extradición del rapero a España. El Constitucional belga deberá resolver si injuriar a la corona es un delito también en el país y el próximo 3 de diciembre habrá una primera vista. El cantante mallorquín huyó de España en junio de 2018. Tras ser condenado por la Audiencia Nacional por delitos de enaltecimiento del terrorismo a 2 años de cárcel y a otro año y medio más por injurias a la corona. No hay tiempo para más, les dejamos como siempre con la inmensa minoría. Las noticias vuelven mañana a las 8:30, como siempre. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.